Hola, ¿cómo estás? Quiero agradecerte nuevamente el que puedas compartir con nosotros a través de estos estudios, a través de estos mensajes. Hemos hablado acerca de quién es el Señor, cómo nos demuestra su amor, cómo fuimos muertos en el pecado. Ya mostramos al primer Adán y hoy día queremos hablar sobre este segundo Adán, eh, donde todos somos transformados. Ya lo tocamos someramente hace unos capítulos atrás, pero queremos darle una pequeña profundidad y esperamos que el Señor pueda acompañarnos en este mensaje. Recuerda que estamos principalmente desde el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos hasta el versículo 23. Te quiero invitar que también puedas leer Efesios capítulo 1 del versículo 1 al 23 porque también hay un paralelismo muy importante acá y que lo vamos a ir desarrollando. Recuerda que los mensajes siempre son libres en los cuales tú hagas tu propio estudio. Nosotros ponemos un contexto, nosotros ponemos algunos textos de base, pero el contexto también para que tú lo estudies solo por medio de la palabra lo debes desarrollar tú para que tenga la profundidad y el Señor pueda hablarte por medio del Espíritu a tu propia vida. Este mensaje que es el hombre por medio de Jesucristo, eh, quiero que sea muy revelador y pueda transformar tu vida y puedas mirar verdaderamente quién es Dios para ti. Que el Señor te bendiga grandemente, como decimos nosotros, gracias y paz. Vamos a orar para que este mensaje también, por medio del Espíritu Santo, que ya, como bien hemos dicho, que tiene que ser una costumbre de nuestra vida, ya está presente en nuestra vida, ya está trabajando, lleva 2000 años trabajando en la vida de las personas y esperamos que tú y yo podamos tomarnos del Espíritu para que el Señor nos use como instrumentos como Él quiera. Los dones del Espíritu Santo se van a manifestar en tu vida como el Señor quiera, como el Espíritu Santo lo desea, para edificar a tu iglesia. Vamos a orar. Querido Señor, queremos en esta oportunidad basarnos a través de la Escritura, principalmente el capítulo 5 de Romanos, los 23 versículos que están ahí presentes, desde el versículo 12 principalmente en adelante. Pero también hacemos una invitación para que las personas puedan leer el capítulo 1 de Efesios, del versículo 1 al 23, porque es muy similar la forma en que está escrito eh, desde Romanos y como también está presentado en Efesios, como Pablo también está exhortando por medio de la palabra, por medio de sus mensajes, para que la iglesia pueda comprender. Nosotros estamos desarrollando el tema de la justificación por la fe, pero pueda entender verdaderamente el amor del Señor. Ayúdanos, Señor, para que esto pueda ser presente en nuestras vidas y para que cada uno de nosotros logre comprender lo que el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos quiere decir. Todo esto lo dejamos en tus manos. Amén y amén. Bueno, el hombre en Jesucristo. Primeramente, Pablo describe de una manera muy vividamente el contraste entre Adán y Jesús, entre Adán y Cristo. Nosotros en Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 al 21, el hombre en Cristo es un símbolo de una nueva creación de Dios. Tú y yo somos una nueva criatura. No solamente somos personas perfeccionadas, sino que somos nuevas criaturas y justificados, eh, dominados por la gracia. La gracia nos domina y dominados por la vida con el Señor. Cristo es el segundo Adán. El primero cayó en el jardín del Edén. El segundo triunfó en un desierto. El primer Adán es de la tierra. El segundo Adán es del cielo. El primer Adán introdujo el pecado en el mundo y a través de él la muerte. El segundo Adán, que es Cristo, trajo la justicia y la inmortalidad, la vida eterna. El primero fue expulsado del paraíso. El segundo Adán nos traería de vuelta al paraíso.
nos trae de vuelta al paraíso. Este es precisamente lo que el apóstol enseña en otro pasaje a los cristianos en Éfeso. Por medio de Efesios, como decíamos en el capítulo 1, versículo 1 al 23. En Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual, elegidos en Él, elegidos en Él. Y aquí en Efesios se dice algo que yo lo vengo repitiendo hace mucho, que es desde antes de la fundación del mundo para ser santos. Hemos sido hechos hijos de Dios y tenemos redención por los pecados con la sangre de Cristo, por medio de su sangre, y hemos sido sellados en el Espíritu Santo. ¿No te parece extraordinario? Yo quiero leer un poco esta porción. Te invito a que busques Efesios capítulo 1. Voy a leer algunos versículos que están no voy a leer los 23 versículos, pero mira, voy a leer hasta el 5. Dice: estimado pueblo santo de Dios que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Éfeso. Obviamente nosotros estamos en Romanos, pero yo te dije que teníamos que mirar Éfeso también, porque Efesios también. Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Que la paz y las bendiciones de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Yo estoy leyendo otra versión, porque para mí es fundamental que esto tú también lo entiendas, porque este paralelismo y lo que se muestra acá, la palabra de Dios para todos, esta versión, que quizás es diferente a la Reina Valera, es un poquito más amigable y con un lenguaje más cercano. Dice: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él, por el amor que tiene. Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. O sea, ¿desde cuándo fue? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿No es espectacular? ¿No te parece maravilloso que el plan de Dios se cumpliera a su debido tiempo y poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra? ¿No hemos sido en este sentido herederos del Señor? Como bien también, si tú sigues leyendo, se muestra claramente que nosotros somos sellados en el Espíritu Santo. Tanto Efesios capítulo 1 como Efesios capítulo 4 dice que nosotros somos sellados en el Espíritu. Tenemos una serie temática del sello de Dios que aclaramos verdaderamente, porque muchos cristianos que creemos en la vigencia del sábado tienen una confusión tremenda ahí en relación con el sello de Dios. Por eso yo te invito a que puedas buscar esa serie temática en la playlist, ahí en la lista de reproducciones, y hay una serie que está relacionada con el sello de Dios para que le des una vuelta. Bueno, si el primer Adán fue símbolo o un símbolo del segundo, como dice el versículo 14 de Romanos 5, debemos enfatizar que la obra de este último fue mucho más grande, mucho más trascendente, mucho mayor que la tragedia causada por el primero, eso es claro. La expresión repetida muchas veces está ahí, versículos 15 y 17, y indica que Jesucristo ganamos más de lo que perdimos en Adán. La gracia del segundo Adán es mayor que lo primero y que el pecado. Donde abundó el pecado, dice el versículo 20, no abundó la gracia, no, dice sobreabundó la gracia. O sea que siempre lo que hace el Señor es más grande de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Nuestra unión con Adán significó para nosotros el reino del pecado.
y el reino de la muerte. Sin embargo, la unión con Cristo significa el reino de la gracia. Bueno, saliendo un poquito del tema, pero que también tiene que ver con esto, veía hace pocos días atrás la biografía de C.S. Lewis, un escritor que en una primera instancia era agnóstico, era ateo. Él, sin embargo, se transformó en un cristiano muy potente, un teólogo potente. Él escribió las Crónicas de Narnia. Sabes que, bueno, si tú has visto esta serie, se habla de los hijos de Adán, se muestra a Aslan, este león que resucita, son todos símbolos de la persona de Cristo. Y es precioso el mensaje que aparece ahí. Y él mostraba claramente en una reunión de teólogos, sin él ser un gran teólogo, haberse desarrollado tan bien. Yo lo mencionábamos en unos capítulos junto a Javier tiempo atrás y lo mencioné también aquí en una serie temática. Él decía que lo único que nos diferencia de las otras religiones, lo que diferencia al cristianismo es la gracia. Es la gracia, no hay otro tema. Porque otros temas como incluso la resurrección está en el judaísmo, está en el islam, la santificación está en todas las religiones, pero acá el regalo de la salvación es lo único pertinente. Y el reino de la gracia, la unión con Cristo nos significa y nos hace un significado distinto porque es el reino de la gracia. A veces oímos a las personas que como fue a lo mejor sí, ese Luis anteriormente, un agnóstico, un escéptico, que se puede preguntarse si Dios fue justo o no, y si condenará al mundo entero por la desobediencia de un solo hombre. La respuesta aquí es tremendamente generosa, bondadosa, y donde existió el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde por un hombre entró el pecado, por la persona de Cristo, hombre, entró la gracia para todos. Para todos es la gracia, desde antes de la fundación del mundo, predestinados para la salvación. No solamente para el que nació en una cultura occidental y que tiene el acceso libre a la Biblia, sino que para el que no nació en nuestra cultura. Para cada hombre, para cada mujer, para cada cabeza de la raza humana, para salvar a toda la humanidad a través de un solo hombre. ¿No te parece espectacular? Yo sé que en tu iglesia, en la mía, se pueden decir cosas distintas con respecto a esto, pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? En realidad, que, que la persona de Cristo, quien transforma todo, ya ha transformado todo desde una perspectiva espiritual. Todos somos una nueva creación. Y nosotros adoramos a Jesús, su regalo de la gracia. No adoramos al arrepentimiento, que es el cambio de conducta, el verdadero arrepentimiento. Yo vengo hablándolo hace tiempo, que es la metanoia, que es tener la mente y el corazón, o sea, el carácter de Cristo en tu vida. Pero que lo da un proceso de relacionarse. Van a haber miles, millones de personas que jamás tendrán una Biblia en sus manos. Van a haber miles y millones de personas que jamás tuvieron un encuentro con alguien cristiano, que tú y yo podríamos ser las primeras Biblias abiertas que alguien podría leer. Pero el Espíritu Santo y la persona de Cristo mismo ya entregó el regalo de la salvación. Es hermoso el caminar cristiano porque ya tienes la libertad de saber que estás en Cristo. Pero sin embargo, el regalo de la gracia, por cuanto por un hombre, el primer hombre, entró el pecado, por el segundo Adán, ha entrado la salvación, la gracia.
y un plan de salvación que estaba antes de que tú y yo naciéramos. Ya el Señor viene orando por ellos y lo hemos dicho acá. El Señor ha orado por ti y por mí desde antes que tú y yo naciéramos. Y podemos experimentar un segundo nacimiento en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento desde arriba. Ya no un nacimiento terrenal, sino que un nacimiento espiritual mediante el cual podemos estar vinculados con Cristo. Por eso Jesús dijo, todos deben nacer de nuevo. Tú y yo debemos nacer de nuevo en la persona de Cristo para honra y gloria de Él. Yo te agradezco porque a través de estos mensajes tú has podido estar relacionado con el Señor, puedes tener esta nueva relación. Y te invito a que sigue leyendo la Escritura para que el Espíritu Santo revele lo que Él quiere señalarte a tu vida. Que el Señor te bendiga profundamente, grandemente. Gracia y paz.